Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario que nos esté viendo en este nuevo capítulo de Versus. Estoy aquí con Alina Duarte, Meme Yamel, la maligna, o ¿cómo es? Sí, es que el público dice buena y malévola al mismo tiempo. Sí, es que soy la malévola y soy la tía Kevin, güey. Sí, yo transitando hacia lo mismo. Y es señora de las que las fiestas y esas chicas del coro. Ay, Las cuatro somos. Quiero que te incluyas en esta lista. Quisiste exhibir a Meme y quedamos todas en señoras. No, bueno, Próximo con café, y temprano, porque si no me da. mimosas, por favor. Tiene toda la razón. Para sentirme como para Oigan, ya el lunes, por Oye, favor, sí. cálmense, por favor. No, Creo que todas sabemos que es como un martes. Que nos porque robaron ayer el fin de trabajamos. semana. Se sienta martes como de mimosas yo requiero. Sí. Coincido con Perla yo. Ahí está. Estuvo pesadito el inicio de semana. Pero dice por acá Oliver, ¿cuál es el tema de hoy? Nada más y nada menos que esta primera elección judicial, Sí. la participación ciudadana. Dicen que soy una urraca. Es correcto. Sí. No. Es correcto, mamita caballero. Soy. No es eso. Sí soy. Así que mejor vamos a arrancar con este análisis porque vamos a estar hablando sobre esta primera elección que sucedió el día de ayer. La primera elección judicial se elige por primera vez a los integrantes de este poder que se da por un voto popular. ¿Cómo viste la participación ciudadana, Lina? Porque se da a conocer que fueron 13 millones de personas las que sí estuvieron allí en las casillas atendiendo todo este llamado. Entonces, ¿qué piensas de esta participación? Bueno, primero yo estoy muy feliz porque sin duda esto fue histórico, ¿no? Yo ayer que hablaba con otros compañeros, compañeras, yo les decía, bueno, es que esta etapa del Poder Judicial en este país ya se escribió un nuevo capítulo, ¿no? Es decir, viene de constituirse ese Poder Judicial en una necesidad de acabar con las injusticias de que nos robaron el territorio, entonces hay que tener un marco legal para esto, de constituir una Suprema Corte de la Nación. El marco legal mexicano de justicia fue muy inspirado en Estados Unidos, ¿no? En la Revolución Francesa, y ahora ya en esa parte de la historia del Poder Judicial se habrá escrito el 1 de junio, ¿no? Del 2025 como parte de esa trayectoria. Y a mí lo que me llama la atención es que creo que empezamos ya también a normalizar que a través de estos procesos de participación es que se construye también esa historia. Ayer que estaba yo con el compañero Epigmenio, con quien participamos en la consulta de juicio expresidentes, pues recordábamos todas esas historias, ¿no? De qué significa la justicia para la gente, porque en algunos estados tenían mucho mayor ímpetu al querer juzgar a alguien como Felipe Calderón, mientras en otros era Salinas, mientras en otros era, es decir, había una interpelación directa con la ciudadanía en búsqueda de justicia. Después vino el tema del referéndum revocatorio, que también pues es muy importante en términos de pues eso, de ejercer las consultas, la participación directa. Viene un referéndum que pues creo que logra decir que el pueblo, materializar más bien esto del pueblo pone, el pueblo quita. Y ahora estamos en un poder judicial que vaya, son de esas estructuras que a pesar de haber un proceso de transformación, no solamente en México, sino en todo el continente, no necesariamente se ven alterados los esquemas de la justicia. Es decir, las grandes oligarquías se encuentran en donde enquistarse, en este caso es en el Poder Judicial, en el sistema de representación en el exterior, ¿no? Todos los cónsules, es decir, son estructuras que generan los propios mecanismos para hacerse permanecer a sí mismos, y entonces llegamos hoy a un punto en donde decimos, pues no, vamos a ver quién es. Y yo creo que es totalmente perfectible, ¿no? Yo tengo muchas quejas, ya lo hemos hablado aquí, pues, claro, de las boletas, de cómo es que las plataformas tienen que ser más accesibles, que las personas adultas mayores, pues, tuvieron bastantes complejidades para poder participar, el tamaño de la letra, los espacios, las dinámicas. Hasta vi un tuit de alguien daltónico
Sí, por ejemplo. Sí, o sea, de las que no personas distingo con los colores. discapacidades. Sí. Es decir, hubo un montón de problemas, o personas incluso también, pues eso, ¿no? En comunidades donde todavía hay analfabetismo, ¿no? Que antes era pues, un símbolo de un partido y ahora no es tan así. Entonces, bueno, digamos, es todo perfectible. Pero traigo a colación lo de Pigmenio, porque estábamos recordando también anécdotas de quiénes hacen esa justicia, quiénes participan, ¿no? Mucho se habla de, o ni tanto, de los candidatos y las candidatas como quisiéramos que se hablara, pero esas historias de la gente que hizo posible la participación de ayer me parecen de verdad impresionantes. Tengo contacto con unos compañeros de Los Ángeles, ¿no? El compañero Raúl Añorbe y su compañera María Isabel, que se fueron a votar al Rosarito, ¿no? Se cruzaron la frontera. Varios. Y decidieron participar en las elecciones. Entonces me vienen a ningunear, ¿no? A decir que es que solo fue el 13%. Claro, cuando tuvimos todos los obstáculos del mundo, las instituciones que se dicen garantes de facilitar la democratización en el país fueron obstáculo a esa democratización del Poder Judicial. El mismo Poder Judicial puso todas las complicaciones posibles, ¿no? Es decir, tuvimos todo en contra y aún así participó la gente sin importar incluso tener una frontera de por medio. Entonces yo estoy muy feliz, mi vecina que doña Leti, ¿no? Que siempre y con justa razón tiene un montón de quejas de sus legisladores, de sus representantes, de lo que sea, y que muy desilusionada también del sistema electoral, luego dice, no, pues es que yo no voy a votar. Bueno, ayer fue a votar doña Leti, ¿no? Entonces, me parece eso, porque es muy tangible lo que se votó el día de ayer. No es la democracia, la justicia en abstracto, se trata del juez que te va a resolver si te peleas con el patrón. Del juez que te va a defender como mujer ante la violencia patriarcal, del juez que te va a defender si una empresa abusa de tus derechos, el juez que te va a defender como pueblo originario, ¿no? Al frente de una lógica colonial, extractivista. Es decir, fue tan tangible eso. Entonces a mí me parece que pues ya se hizo historia y que tenemos que seguir también politizándonos en torno a la justicia que queremos, a la justicia que tenemos que construir, porque insisto, y lo voy a insistir, todos los programas de Versus, no es suficiente salir a votar. Entonces yo creo que se hizo historia en muchos sentidos, pero todavía hay que seguir construyendo la justicia, la democracia de forma cada vez más radical. ¿Fue un éxito, Meme? ¿Consideras que sí se trató de un éxito esta elección judicial? Fue un gran avance en la historia, se hizo historia, yo sí creo que se hizo historia. Estamos hablando de aproximadamente 13 millones, si no es que quizás un poquito más, ya lo veremos con los resultados finales cuando finalice por completo el cómputo y demás, de 13 millones de personas. ¿Qué significan estos 13 millones de personas? Pues significan más personas incluso de las que votaron en la revocación de mandato, más personas de las que votaron en el juicio expresidente. O sea, estamos hablando que año con año en estos ejercicios que no son de la democracia tradicional que conocemos, hemos avanzado, ¿no? Pasamos de 7 millones, o sea, hemos ido creciendo 7, 8, vamos a 13 millones. Y eso en un periodo de 7 años. Tampoco es que hayan sido 10 años, 20 años. O sea, en 7 años hemos tenido nuevos ejercicios de democracia que existían, pero que no teníamos la herramienta para ejercerlo y que tampoco estábamos familiarizados con ellas. Y hoy estamos viendo cómo la ciudadanía está avanzando. Creo que hace falta mucho trabajo y lo hemos dicho también aquí, lo he repetido, creo que desde hace dos o tres programas, nos hace falta mucha madurez electoral. El que este tipo de ejercicios de salir y de votar y de participar los hagamos cada vez más nuestros. La otra vez platicábamos de estas votaciones para el presupuesto participativo. Claro. ¿Cómo es que hoy podemos decidir en ciertos lugares en qué se va a utilizar el presupuesto? Hay gente que no va a votarlos, pero al mismo tiempo hay gente que se queja de cómo se utiliza ese presupuesto. Entonces hace falta mucho hacer una reconciliación, la famosa operación cicatriz, entre los procesos electorales y la ciudadanía. Hay desconfianza en las instituciones, eso sí ha ocurrido, sigue pasando. El Instituto Nacional Electoral no creo que lo esté realmente entendiendo como tal. Creo que uno de los grandes errores que tiene el instituto es decir que cada proceso electoral para ellos es exitoso, cuando el Instituto Nacional Electoral tiene dicen que no se escucha bien. ¿Escuchan bien a Meme? ¿Está todo bien sí, con el audio de Meme? Porfa, nos pueden avisar, Luis, Blanca, si se escucha bien el audio, si no, para que justo le pasemos el micrófono. El otro. Ajá. Sí.
Ok, pero ¿alguien me Ahí puede ya, ahí. decir nada más? Por favor, Pues que ahí ya ya estamos ahí. hicimos un cambio de Bien, micrófono. con la audiencia ya nos está Dice, diciendo. mami, tu micrófono está invocando las fuerzas del mal. ¿Ven? ¿Qué les digo? O sea, yo en Maligna. Bien, se escucha. Muy bajito, muy bajito. A ver, habla. A ver. Vamos a un corte en Sí. lo que solucionamos el tema justamente del audio. Vamos a escuchar, si quieren, un audio de la presidenta Claudia Ándale, Sheinbaum pues, sí. en donde habla justamente de esta elección judicial. En cuanto lo tengas listo, Luis, porfa, nos puedes avisar para que mandemos a este audio de la presidenta Claudia Sheinbaum y arreglemos Dicen el que ya. tema con el audio, porque creo que mi audio Creo que está fueron, bien. pero ya empezaron a decir que son todos. Ajá, entonces Vamos al Sí, video. sí, vamos a escucharlo y regresamos. Entonces regresamos con más información. En mi caso pensé, si vota el mismo número de personas que votaron para el primer ejercicio de consulta, que fue el de los expresidentes, pues es un muy buen resultado. Y resulta que votó el doble, 13 millones de personas que salieron a votar por el Poder Judicial. Ahora comparemos 128 senadores o las 2/3 partes de 128 senadores frente a 13 millones de personas. Entonces, por supuesto que es un éxito la elección. La gente salió a votar libremente y decidió por quién votar. Entonces, claro, los que defienden al actual Poder Judicial, que como lo mencioné ayer, pues ahora resulta que tenemos el mejor Poder Judicial del mundo. Y entonces, ¿quién explica? Fíjense, nada más en nuestro periodo, 169 personas de la delincuencia organizada han tenido cambios de medida, y entre ellos muchas liberaciones. 70 amparos a un miembro de la delincuencia organizada. Decisiones que posponen y posponen y posponen y posponen para que una persona pague sus impuestos. Decisiones de la Corte para impedir que lo que decide el legislativo proceda. 50% de los miembros del Poder Judicial son primos, hermanos, sobrinos, cuñados. Nepotismo aceptado por ellos mismos. Ahora sí ya estamos de regreso y va la misma pregunta, Meme, para los que no te escucharon aquí en la audiencia. Yo digo que hagamos una ronda de ¿verdad? Probando. Probando. Debajo del mar. Ok, ya. Cuéntanos, Meme. Creo que el cansancio nos está haciendo hablar, ¿eh? Sí, es que yo no sé qué tiene el agua. Creo que es una mimosa sin jugo de naranja o algo así. Es vodka. Así para sacarle las burbujas. Ándale, sí. Es puro vodka. Ven cómo Perla trae unos consejos de cómo disimular. Sígala para más consejos. Luego hacemos A un su tía versus. Perla. Luego hacemos un off the ground. Exacto. Ándale. Oye, pero justamente estábamos hablando de si sí crees que fue un éxito esta elección al Poder Judicial. No, yo no sé si llamarle éxito al proceso como tal, porque creo que hay muchas cosas perfectibles. Desde el Instituto Nacional Electoral no hubo tiempos oficiales de radio y televisión, ni siquiera utilizaron el foro, cosas que se supone que de hecho estaban en la ley que no hicieron, el hacer las entrevistas a los candidatos, el hacer distintos foros de debate o de discusión. O sea, el INE dijo, está muy complicado, no puedo, esto chiquito, vámonos a lo sencillo, ¿no? Ni siquiera hicieron convenios con los medios de comunicación, que para mí hubiera sido muy sencillo y muy básico, ¿no? Como decir, ok, a los candidatos locales, vamos a buscar a los medios locales que están en estas secciones a los que les toque, y pues ahora a ustedes les toca difundir a esos candidatos, desde los medios tradicionales hasta los de radio y portales digitales, para que la gente justo en las zonas en las que le tocaba votar por tal o cual candidato pudiera conocer las alternativas que tenía, porque si lo hacemos de esa manera y te das cuenta, había, por ejemplo, para los jueces de distrito, 3, 4 candidatos. O sea, no había muchos en realidad para los distritos. Ya pensando en los jueces o magistrados, eran 3 o 4
4 candidatos los que te tocaba conocer para especialidades. E incluso había a veces uno por especialidad, entonces no tenían ni siquiera entre 2 para escoger entre los civiles. Exacto, había uno, a mí me tocó, de hecho yo tuve que anular tres votos particulares de magistradas y magistrados porque eran, una era literalmente la única y era una opción del Poder Judicial y otras 2 eran personas con expedientes que yo no sé cómo se le filtraron a los comités de evaluación, que de hecho eran los comités de evaluación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, personajes que habían tenido un desempeño terrible, incluso hasta investigados, sancionados, relacionados con sentencias que favorecían a pederastas y demás. Entonces yo no sé cómo se terminaron filtrando, pero ahí estaban. Yo no iba a votar por ellos, pero si te das cuenta, eran pocos candidatos de los que realmente te tocaban ya cuando lo veías en lo más local. El INE y los soples pudieron haber hecho esas alianzas estratégicas con los medios de comunicación locales y decir, bueno, a ustedes les toca a estos, hablen de estos, no tienen por qué hablar de todos los magistrados, de todas, no, hablen de estos, ustedes hablen de estos. Pudieron haber hecho esa estrategia, pero literalmente fue un tema, no sé si de falta de visión o falta de visión y falta de voluntad y muchas otras cosas que creo... Exacto, porque ahí voy a ir a otra. A mí me tocó, yo voto en Puebla, entonces empecé la cobertura en Puebla. Y algo que me di mucho cuenta, que también pasó en otros lugares y después me di cuenta a través de las redes sociales, era el tema de los funcionarios de casilla. Había funcionarios de casilla que no quisieron ir. O sea que yo no entiendo cómo es que aceptas participar en un proceso para no ir. O sea, yo no entiendo, porque puedo entender zonas donde hay una situación de riesgo, donde puede haber una situación de seguridad, que te lleguen. Eso lo vivimos en cada proceso electoral. Pero que en una zona urbana donde no tienes mayor problema digas que sí y al final no vayas, me parece lamentable. Y eso pasó, hubo 16 casillas que nos instalaron, según el Instituto Nacional Electoral, 14 de ellas fueron solamente en Chiapas, donde una no se instala por temas de seguridad y 13 no se instalan por una situación relacionada con esto, que los funcionarios de casilla no asistieron y el personal del INE sale y le pide, pues ya sabemos cómo es el proceso, a las personas que están en la fila, si quieren integrarse o formar parte de ser los funcionarios de casilla, y dijeron que no. Entonces, nos hace falta mucho, que eso es un poco lo que decía, nos hace falta mucho reconciliarnos con la elección, con el tema electoral. Mucho es una reconciliación. Tenemos nuevas herramientas que sí han existido, que no son nuevas en el mundo, pero que nosotros apenas las conocemos, como es la consulta popular, el juicio expresidentes, como fue una consulta popular, o la revocación de mandato. Si hacemos una comparación de estos 13 millones que votan en esta elección judicial, son más que los que votan en la consulta popular de revocación de mandato, son más de los que votan en el juicio expresidentes. Entonces, en un periodo de 7 años hemos avanzado. Tenemos más personas votando, están saliendo más a las calles. Creo que incluso el tema de los acordeones habría que abordarlo en un punto y aparte, pero la gente está saliendo. Entonces, vamos avanzando. Tenemos herramientas que hemos platicado aquí, como la de los presupuestos participativos, por los que se votan en algunos lugares, y hay gente que no los conoce y no los vota, pero se queja también de cómo se designa el presupuesto para parques, para obras en sus colonias, y esa es una herramienta que ellos podrían utilizar para decidir en dónde se va a utilizar ese presupuesto, pero en dónde radica el error, en dónde está esa falla en la Matrix, vamos a llamarle, la confianza. Si no tenemos confianza en las instituciones, si no tenemos ni siquiera confianza en los vecinos, si no tenemos confianza en el proceso, entonces no vamos a participar. Eso es algo que se ha estado reconciliando. Estamos reconciliándonos con el proceso, con la elección, y creo que hay un gran trabajo del Instituto Nacional Electoral, porque el INE nunca reconoce que se equivoca. El INE dice, hicimos lo que pudimos. Ok, pero ¿qué más podrías hacer? ¿Y por qué no lo exploraste? ¿Por qué no lo hiciste? El Instituto Nacional Electoral, elección tras elección, dice que fue una elección exitosa, cuando ni siquiera llega la votación al 100% del padrón. Hoy por hoy, 2025, somos un padrón de 99 millones, más de 99 millones de personas. Ya estamos por llegar a 100. Y si contamos a los mexicanos en el exterior, somos un padrón de más de 100 millones. Es un padrón gigante. ¿Qué no está haciendo el INE, por ejemplo, para facilitar el voto a los mexicanos en el exterior que querían participar en este proceso? ¿Qué no está haciendo el INE? Todas esas cosas, yo creo que al INE se le acusa, y con justa razón, de omisiones, de errores,
de falta de voluntad y también yo diría de obstaculización en el proceso. Porque en casos de muchas casillas, si no fue por el tema de los funcionarios, que yo insisto, no aceptes algo que al final no vas a hacer el día de la elección, ¿para qué te comprometes? Pero también muchos funcionarios del instituto me tocó. De hecho, en la cobertura lo vimos, estábamos afuera de una casilla que estaba expuesta. Fue una casilla que pusieron afuera de una tienda de productos de veterinaria y estaba en la calle. Estábamos haciendo la cobertura en la vía pública. Y llegó una funcionaria, la funcionaria del INE, llega en un Mercedes sin placas, se baja con su chalequito todo y nos empieza a tomar fotos. Y le habla después al presidente de la casilla y le dice, ¿no? Se nota que habla con él, el presidente se nos acerca muy respetuoso el chavo. Me gustó mucho ver jóvenes participando como funcionarios de casilla, los que fueron, muchos fueron jóvenes. Y se acerca este funcionario y sí nos dice, oye, me dice mi supervisora, bueno, del INE, que no pueden estar aquí, que no pueden grabar, Nosotros conocemos el proceso. Mientras no obstaculices el proceso y estés en la vía pública, no pasa absolutamente nada. Incluso hay productos en los que puedes entrar hasta la casilla, pero bueno, eso ya depende de las autorizaciones y permisos que pidas. Pero lo pedimos y me pareció muy curioso que la funcionaria del INE nos pidió sacar. O sea, pidió que nos fuéramos porque no podíamos transmitir desde ahí. Y luego se vuelve a estacionar otra vez en el Mercedes sin placas, pero ahora ya se quita el chaleco del INE y se queda a cuadra y media de donde nosotros estábamos para bajar materiales que estaban utilizando en la casilla. Estoy hablando que eran las 10:30 de la mañana. Entonces, como proceso legal, el INE tiene para entregar todo, y más bien las casillas para estar instaladas a las 8:40 de la mañana. Hubo casillas que a las 10 todavía ni siquiera estaban. En Guanajuato, en Celaya, hubo broncones porque la gente estaba haciendo fila y los funcionarios no estaban abriendo las casillas. En Chiapas también se fueron a los trancazos porque había gente fuera. Se robaron 25 paquetes electorales en Chiapas. Entonces, sí hablo mucho de la reconciliación de este proceso de la parte ciudadana con el instituto y de que tenemos que hacer todavía más procesos. Sí, y yo voy a marcar como exitoso esto. Tenemos en un periodo de 7 años que año con año en estos procesos de elección distinta estamos participando cada vez más. Y para aquellos que están cuestionando la legitimidad del proceso, una respuesta es muy sencilla. Se podrán quejar de que es que no votaron los 36 millones. ¿Podemos quejarnos? Sí, efectivamente. ¿Falta mucho? Sí, falta. Pero si tiene legitimidad el Partido de Acción Nacional con 9 millones de votos, si tiene legitimidad el PRI con 5 millones de votos, los ministras de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina y todos aquellos van a tener legitimidad en un proceso de 13 millones. No hay mucho más que discutir. Pues hasta el momento, ¿no? Quien va a la cabeza ahorita de cuántos votos obtuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un candidato con más de 5 millones de votos, los mismos que sacó el PRI, ¿no? ¿Los gobernadores con cuántos votos ganan? Pues casi le anda rozando a Maines. Él tuvo 6.204.000 en la elección presidencial. No, tiene 2 millones, hasta ahorita contabilizados, casi 3 millones tiene Hugo. Pero anda van del el acta, 5%. o sea, de actas computadas van apenas el 53%. Entonces, No, sí son la podría mitad. Podría llegar subir a eso. ese Sí. número, ¿no? O sea, sí. Casi la presidenta, sí, casi Xochitl, ¿no? Ahí van. No, a ver, un Xochitl gobernador. obtuvo 16 millones. Sí, no, un gobernador. O sea, un gobernador, dependiendo la entidad federativa, anda ganando con aproximadamente 1 millón, 2 millones de votos. Sí, o sea, dependiendo el estado en donde estés. Un gobernador. Pero en campañas además que no tienen nada que ver con esto. Exacto. O sea, con ni siquiera las casillas, con Así la es. información, Así con es. una lógica totalmente distinta que requería otra pedagogía. Yo creo que ahí sí hay que criticar un montón Así los es. actores que tenían que estar implicados. O sea, imagínense que quienes pueden tener cierta plataforma para llamar a votar, no por un candidato, por una candidata, llamar a votar como la presidenta, tuvo que haber un pleito legal para ver si podía decir Sí. cómo votar la presidenta. Y para ¿Cuándo ver si iba a podían ser? hablar de la elección. O sea, yo entiendo que los partidos no tengan que decir por quién votar, Exacto. pero a ver, los partidos viven de presupuesto público que tienen que gastar también para implementar campañas de politización y de información Y sobre tienen cómo porcentajes de en dónde lo tienen que usar, es gasto etiquetado, ¿no? Tienes que usar el 3% para actividades de difusión y de promoción de la vida política. Y eso ahorita que estás diciendo, Lorena, es algo de lo que nos hemos quejado mucho. El INE le ha dejado a los partidos políticos el hacer la democracia. O sea, la difusión y la promoción del voto se la deja a los partidos políticos. Aquí no había partidos políticos que hicieran difusión y promoción del voto. Aquí el INE dijo no, el gobierno, pese a que sí se podía hacer desde un principio,
principio, le dice al gobierno federal, no, ningún funcionario ni nadie puede hablar de la elección más que el INE. O sea, por primera vez el INE quiso que fuera su atribución exclusiva la promoción del voto, pese a que sabe que no lo iba a hacer, pese a que estaba obstaculizando el propio proceso, y es una disputa que se lleva hasta el Tribunal Electoral para que la presidenta le digan, es que sí puedes hablar de que hay un proceso electoral. Y eso también, o sea, el INE siempre le dejó la responsabilidad de la participación a los partidos. Aquí no había partidos políticos. Que no me vengan a cuestionar la legitimidad de aquellos que van a ganar este proceso, porque estamos hablando que hoy, nada más, ni siquiera contando y haciendo comparaciones con partidos políticos o con gobernadores, haciendo comparación meramente con el proceso de elección pasado de los ministros de la Suprema Corte. Antes lo elegía un presidente y el Senado de la República. Es decir, 163 personas, si se ponían de acuerdo y votaban de manera unánime. Perfecto. Hoy son más de 1 millón de personas por candidato. 2 millones, más de 2 millones para el que en este momento se prevé como presidente de la Corte, que además, si todo se mantiene como va, estamos hablando de Hugo Aguilar, indígena. Sería una Corte por primera vez en la historia presidida por alguien que viene de origen indígena. Aparte, mixteco. O sea, no, de verdad Benito Juárez en este momento debe estar como en pavo real. Bueno, la segunda, porque sí, bueno, sí, es cierto. El segundo. Pero vamos, o sea, después de Benito Juárez, o sea, venimos a una reivindicación de la Corte total. La historia se repite. Pero además de manera brutal. Por supuesto que hay que mejorar mucho, por supuesto que falta mucho, pero que no me vengan a cuestionar el proceso legítimo de esta elección. Porque incluso si los partidos políticos hubieran participado en lo mismo que hizo Morena, ¿no? Sin chalequitos, sin decir por quién, pero hablemos sobre la elección, salgan a votar. Si en vez de hacer el llamado de boicot, ellos hubieran pedido que se votara, quizás más personas hubieran salido a participar. Porque más gente nefasta como ellos había para representarles. Tenían por qué votar. Tenían por qué. Marisela Morales quedó muy abajo. De hecho, en la votación. Que le eche la culpa Como a en eso. cero, ¿no? Te Pero tiene digo. que ver también con ese llamado que hacen al boicot, ¿no? O sea, fue un llamado Marisela que sí debería de acató- reclamarles mucho. Fue un Por llamado que acató parte de la oposición y gente que No, sí está sigue como en con el ellos. 20, el lugar 20. Tiene 0.76 de la votación hasta el momento. Sí, que ya es muy difícil. ¿no? Dora, que la suba. transformadora también. Y en ese sentido, Dani, o sea, también... Doralicia, ¿verdad? Perdón. Ajá, es correcto. Tiene el 0.59%. Su lema. Su lema, el 0.54%. Pensé que cuál era su lema de Dora la transformadora. Les Pues digo ese. Esa Dora la transformadora. el cansancio está haciendo que hablemos. Que está como Dora la perdedora ahorita. Así va a quedar. Dani, justamente lo platicábamos, ¿no? O sea, esta participación ciudadana, pareciera que estamos hablando de todas estas consultas ciudadanas que se han hecho por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. O sea, recordemos lo que pasó con el juicio expresidentes, recordemos lo de revocación de mandato. Ahora esta elección judicial, que si no son elecciones que están acostumbrados a hacer y a la manera en que ellos saben perfecto cómo se pueden dar estos resultados, no le van a meter ningún ímpetu a las demás consultas y a las demás elecciones extra, ¿no? Que se están metiendo por parte de este gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Crees que esto también es parte de los resultados que estamos viendo con la baja participación, si se puede decir, en comparación de otras elecciones? Bueno, yo de todo esto me siento como Jekyll y Hyde, ¿no? O sea, una parte optimista y otra parte no tanto. Y empiezo, yo creo que es mejor con la parte optimista, ¿no? Coincido mucho con lo que ya comentaban, claro, ustedes tres, sobre lo emocionante incluso que fue este proceso, ¿no? Para mucha gente, la pedagogía que le aplicaron todos sin necesidad de que un político les dijera un ABC, sino decir, bueno, pues ya empujamos este proceso hasta concretarlo, ya estaba la gente frente a la elección y llegó incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador con su acordeón hecho a mano, que eso creo que, o sea, es inédito por completo. Ese poder muy cómodamente estuvo durante años en la opacidad total. Y pues a estas alturas podríamos decir que incluso antes de la elección ya era un éxito que la gente conociera el nombre de los ministros, que ya empezaran a enterarse de que era un magistrado, que es un tribunal electoral y todo. O sea, desde ahí ya era un triunfo, ¿no? Así como nos involucramos primero también con una reforma eléctrica, por ejemplo, que fue, oye, pues nos tenemos que meter a ver la sesión.
¿no? Y ese día creo que hubo récord de personas que estuvieron en la página de YouTube de la Cámara de Diputados viendo cómo es que se estaba aprobando una ley que les interesaba, que bueno, termina muy mal todo, como ya lo sabemos. Pero son grandes triunfos que, insisto, o sea, sin que, aunque no hubiera habido elección, el hecho de que solamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador le hubiera puesto nombre y apellido a un problema que nos aquejaba a todos, la gente lo toma y dice, bueno, si quiero un cambio, ¿no? Y eso también nos lleva a decir que todo lo podemos cambiar, ¿no? O sea, ya no hay nada que tengamos nosotros en la mira del espectro político que nos orilla a pensar, es que así son las cosas, ¿no? O sea, lo que vimos ayer nos lleva a pensar en que podemos cambiarlo todo lo que esté mal se debe cambiar, cueste lo que cueste incluso una elección presidencial, cueste aventarse peleas con políticos, discusiones en familia, o sea, todo se puede cambiar, nada está dicho y la política que tenemos puede mejorarse, ¿no? Y se puede mejorar, pues sí, con todo este ímpetu que tiene la gente, con esta educación ya que se está generando, esta nueva cultura política, ¿no? Entonces creo que sin lugar a dudas fue muy, muy, muy emocionante lo que vimos el día de ayer. Y tiene que mejorarse justo para estar respondiendo a esa exigencia de la gente, de que merece mejores procesos más dinámicos, procesos mejorados, ¿no? Porque creo que sí fue como una elección pensada para gente que puede darse el tiempo de sentarse a analizar cómo cambiar el Poder Judicial y sí deja fuera todavía a muchas personas que pues el tiempo libre lo ocupan para descansar, ¿no? Para dormir un ratito, porque pues ya se les va el tiempo en el transporte, en el trabajo, entonces pues sí hay cosas de la propia realidad de todos nosotros que todavía a muchos no les permiten pues dedicar todo el tiempo que quisieran, por más involucrados que estén en un camino del Poder Judicial. Pero, por ejemplo, ayer mi papá me compartió la foto de mi abuelita votando en la elección y pues ¿cómo no sentir emoción de eso? ¿No? O sea, una generación de mujeres que apenas empezó a ser reconocida su voz, que apenas empezó a decir, bueno, sí puedo votar, ¿no? Y ahora, décadas después, ya también están eligiendo a los integrantes del Poder Judicial, ¿no? O sea, eso es un avance gigantesco. Y tenemos que, ahí está la foto que me mandó mi papá, de mi abuelita, votando en el carro porque ella no puede caminar, entonces les llevan esa casilla especial. Entonces ya, pues eso, sin lugar a dudas, es un gran triunfo, ¿no? Entonces, nadie lo puede escatimar y quien lo intente, pues es un pobre tonto, la verdad. Entonces esa es mi parte buena, ¿no? Y está mi parte no tan optimista. Porque yo la verdad no coincido en que pues haya sido un éxito. Incluso la verdad considero en que no es comparable esta elección del Poder Judicial con una consulta popular como la de juicio a expresidentes. O sea, tendría que compararse con otra elección, ¿no? Para comparar peras con peras, ¿no? Creo que se opta por compararlo para, pues sí, dar como una especie de piso firme, así, bueno, ¿con qué se compara? Porque si esas vamos, ¿por qué no se compara con el ejercicio de la revocación del mandato? ¿No? Porque si nos vamos a esas cifras, en la revocación del mandato votaron poco más de 20 millones, si no me equivoco, o 22. Pues si se compara con esa consulta, pues no salió muy bien la elección de ayer. Pero pues política se opta por comparar con la elección de juicio a expresidentes para decir, bueno, pues salió bien. Pero en la semana pasada estábamos hablando de estas estimaciones del INE que tenían entre un 13% hasta un 20% de estimación de la votación. Se alcanzó el mínimo, ¿no? O sea, el mínimo de la estimación del INE. Sí, creo que no fue un éxito porque ni siquiera la mitad, y eso no sé qué explicación podríamos darle, ni siquiera la mitad de los que votan hace un año por el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum salieron. Así es. ¿No? O sea, el año pasado votó cerca del 60% del padrón electoral y eso fue hace un año, ¿no? Todavía esta, digamos, no sería como tal una elección intermedia. Entonces sí creo que ahí hay una complicación seria. O sea, sí está lo del INE,
que lo hemos platicado aquí, lo hemos debatido, pero creo que también parte del origen de cómo es que se teje la reforma. Siento que también se ven ahí las prisas del proceso legislativo para la aprobación de la reforma. Varias cosas que se dejaron pasar por una premura de aprobar la reforma, de no ir más a fondo. Entonces, por eso siento que sí está la culpa del INE, pero trasciende incluso al Instituto Nacional Electoral. Así que, no sé, ahí les dejo esa postura, porque sí creo que ese dato, primero, de que no es comparable esta elección del día de ayer, elección federal con una consulta popular, y la otra de, pues, ¿por qué no salió a votar ni siquiera la mitad de los que votaron hace un año? Sí, porque justo es eso, ¿no? Una cosa es la consulta y otra cosa es ya una elección, o sea, que sí tengan también muchas de las personas esa conciencia, sobre todo que se va a elegir a personas que nos van a representar en un nuevo poder, ¿no? Que vamos a estar eligiendo nosotros, o sea, no un poder que ahora ya esté dictado por la presidenta, por el presidente, como se venía diciendo anteriormente, y creo que eso es lo que tiene de fuerte esta elección, que es la primera vez y es inédito. Y claro que hay muchos errores, y creo que ya después de pasar toda la emoción y de pensar si fue un éxito, si celebramos o no esta elección judicial, es comenzar a accionarnos para el 2027, que todavía queda la mitad de esos cargos, ¿no? De el Poder Judicial para elección. Hay que ver cuáles fueron los errores, hay que ver cuáles son las áreas de oportunidad, como muchas veces se les llama a todas estas maneras en las cuales se pueda concretar un cambio directo. Eso por una parte, y creo que también lo he mencionado también, por ejemplo, en Café y Noticias, el decir que esta consulta sí tuvo o tenía yo la impresión de que iba a jalar a muchísima más gente, no como una consulta ciudadana, ¿no? Sino como este proceso en el cual muchos adoptamos también esta idea de tomar conciencia que era el momento para concretar lo que se había votado en el año pasado y que ahora sí se tomaran estas urnas. No sucede de esa manera, pero tampoco sucede con una baja participación, ¿no? Eso también al menos da un poco de tranquilidad, de decir, con el paso del tiempo se pueden ir sumando más personas, se puede, claro, perfeccionar este proceso con la intención de hacer más factible y más fácil la manera en que la gente pueda decir, no me siento ajeno a estas elecciones, no siento que al momento de llegar y ver tantas boletas, claro que sorprendían, ¿no? Porque tú decías, ya llevo 5 minutos y apenas terminé de llenar una boleta, y así pasaba, ¿no? Me tocó escuchar también que una persona le decía, es que no sale mi papá, lleva 1 hora dentro de la casilla y no ha salido, ¿no? Entonces, después sale y dice, bueno, me tocó votar un buen de cargos, ¿no? Entonces, espérenme. Pero en ese sentido también viene ahora la función de los acordeones. Ustedes recordarán que hace como 3 versus hablábamos ya de lo que iba a pasar en la elección judicial, porque ya se aproximaba. Y una de las últimas preguntas que yo les decía es, ¿qué onda con los acordeones? ¿Qué está pasando? Porque es un gran tema también para explotar, que a mí en lo personal creo también que ese tipo de ejercicios daban tranquilidad de que la gente sí se puso a estudiar, de que la gente sí invirtió el tiempo para decir, yo quiero que este candidato me represente ahora en el nuevo Poder Judicial, y lo que decías ahorita, yo quiero que esta persona me represente si tengo algún problema en lo laboral, si tengo algún problema de violencia contra las mujeres, de cualquier sentido. Entonces, también creo que esa es ahora una manera por la cual van a intentar atacar desde la oposición y de decir, esto ya estaba dictado, como lo han venido diciendo desde hace varios meses. ¿Qué piensas sobre este uso de los acordeones y la manera en que también lo van a utilizar en la oposición, Aline? Bueno, primero yo creo que es importante, ¿no?, aterrizar en dónde estamos en este proceso, cerrando con lo que decía también Dani. Yo en efecto creo que hay muchas cosas que son perfectibles y que el dimensionar en qué momento estamos también pasa por entender que la gente días antes de las elecciones se dio a conocer que la mitad de la población no tenía ni idea de que las elecciones se iban a realizar el día de ayer. Y eso es muy grave, porque más que el diagnóstico sobre dónde está puesto el obradorismo que aseguraban era para legitimar unas elecciones de candidatos obradoristas o morenistas que
más lejos de la realidad no podían estar. Lo cierto es que a mí el diagnóstico que me preocupa es en quién estamos depositando la confianza de la información y la difusión de nuestros procesos de comunicación. El boicot de la derecha, en este caso, contrario a los procesos presidenciales, por ejemplo, no fue empezar directo la campaña sucia en contra de esto, fue la invisibilización del proceso, ¿no? Es decir, no se sentían con la capacidad de entrar de lleno y validar, decían ellos, una elección judicial, entonces prefirieron omitirlo de todos los medios de comunicación y seguimos lamentablemente viviendo en un país donde más del 90% de la población se informa a través de los medios corporativos. Es decir, decía el 50% de los que sabían de la elección se informaban en televisión, radio y eso, o sea, es que vivimos aquí en una burbujita y le agradecemos a las miles de personas que nos están viendo el día de hoy, pero al final allá afuera también hay otra realidad y la señora que vende jugos, el señor que vende jugos está viendo Televisa, sea que no les crean, pero está prendida ahí la información y por acción o omisión, ahí está la campaña. Entonces, a mí no me sorprende para nada, porque de repente con el juicio expresidentes, con el tema del referéndum, la gente de verdad no sabía o había un estigma ahí que preferían solo no legitimar lo que la derecha estaba poniendo sobre la mesa, pero al final la falta de información, y por eso creo que eso sí nos compete presionar institucionalmente a quienes les corresponde, la difusión, o sea, nosotros empezamos a ver un montón de cosas por fuera de las instituciones que tenían, ¿no? Y cuando dices meme así como es que el INE, no sé qué, al final lo que más me enoja, pero a mí lo que más me enoja es que no es la primera vez, es que el INE sistemáticamente se dedica a boicotear, o sea, terminamos demandados, gente como Epigmenio y como yo, tuvimos que ir a comparecer ante el INE por promover una consulta. O sea, no solamente te obstaculizan, te demandan los desgraciados. Y fue Federico Dorin, a través del INE, que me mete una demanda. Ese tipo es... Sí. Por eso, pero entonces estamos todavía ante una maquinaria en donde logramos hacer un quiebre sobre las reformas, las elecciones judiciales para democratizarlo, pero no es suficiente. No es suficiente. Los medios de comunicación siguen teniendo un montón de poder. Las instituciones que tienen que buscar democracia en este país son los principales obstáculos a esa democracia. Entonces, bueno, pues sí es frustrante porque de repente es como, bueno, estamos aquí, decimos el acordeón y demás, pero no es suficiente. Y en el tema de los acordeones, yo creo que es muy importante ver el ejercicio colectivo que se hizo y que a mí me encantaría que la gente se sentara a hacer esto, que yo entiendo que hay unas siglas de partidos que simplifican mucho esa discusión, pero yo creo que no tendría que ser así y que incluso estos debates los tendríamos que dar en las internas del partido, como se dio con la interna de Morena en la presidencial. Yo creo que ese es un ejercicio que tendríamos que estar recuperando. ¿Cómo es que la gente dice qué proyecto representa cada uno de los candidatos, aun cuando son del mismo partido? Entonces, yo creo que el antecedente de la interna de Morena, que todo el mundo lo debatió, tendría que ser la norma para los internos de quién va a ser alcalde, quién va a ser diputado, porque de repente es como, bueno, no me meto en eso y hasta que es candidato, entonces me abstengo o voto por ese si estoy de acuerdo. Y los acordeones lo que hicieron fue también democratizar, ¿no? Esas conversaciones con la gente, que si la familia se ponía de acuerdo, que si confiabas también, eso fue muy lindo, ¿no? O sea, para mí es un gran honor que nos pidan también nuestros acordeones, es muy lindo que la gente crea en ti y es una gran responsabilidad. Al final yo no podía compartirlo por cuestiones legales, porque el INE me iba a regañar, ¿no? O sea, ese tipo de cosas pasa, ¿no? Otra vez y ya demandada, ya estuvo bueno. Sí, en demandada, sí. Entonces no podía yo compartir el acordeón, pero al final también eso, la gente empieza a recurrir a gente que tiene cierta autoridad, respeto, lo que sea, para decir, bueno, yo asumo desde mi responsabilidad ciudadana que no tengo el tiempo suficiente para hacer un acordeón, pero voy y recurro a gente con la que comparto ideológicamente un proyecto de nación. ¿Qué pasó ahí? Yo no dudo que haya gente, o sea, es innegable que existieron acordeones que anduvieron circulando por todos lados, pero de repente había contradicciones ideológicas dentro de esos acordeones también. Gente súper de derecha en un acordeón con Lenia Batres, ¿no? Lo que te gente súper de derecha. Y dices, maquiavélico ahí. Totalmente, pero entonces dices, ¿quién está haciendo ese acordeón? O sea, ¿con qué fines? Cuando sí hay una aprobación de ciertos candidatos que hoy se está corroborando también con la votación, ¿quién se estaba pretendiendo colar?
¿qué objetivos tenían esos acordeones? O sea, y yo creo que eso, que a mí lo que me parece maravilloso es que la gente cuestione, ¿no? O sea, lo que no se vale es venir y ahora culpar a las 170 personas que somos del Instituto Nacional de Formación Política en todo el país a decir que nosotros tenemos el tiempo suficiente para estar haciendo acordeones de 300 distritos electorales. Y eso, y hay videos en donde no se demuestra que hay ni gente del Instituto de Formación Política y que si la hay que los demanden, pues. O sea, ¿con qué cara le vamos a estar hablando a la gente en las calles, en los cursos, en estos programas y repartiendo acordeones, obligando a la gente cuando, joder, lo que me le he pasado diciendo en este programa es organicémonos, informemos? ¿Con qué pinche cara? Si yo ni siquiera difundí el acordeón, ¿no? O sea, es como ser consecuente y que no sea consecuente que la historia lo juzgue y la gente también. Entonces, creo que hay un montón de actores y eso habla de las contradicciones también del proceso, de que obviamente hubo quien quiso sacar ventaja, me queda clarísimo que utilizaron todo lo que tuvieron a su alcance, fuesen acordeones, fuesen nexos, fuera lo que fuese, ¿no? Entonces yo creo que eso, que el cuestionar el simple hecho de que existieran, de cómo se utilizaban, de quiénes estaban detrás de eso, a mí me parece que es un paso adelante, pero en años luz, en donde antes había un candidato a la presidencia del PRI y más nada. Y no existía otra cosa. Entonces, que ahora la gente esté diciendo quiénes son, qué objetivos, a mí me parece que estamos logrando la politización popular y que esa tiene que ser la vía. El cuestionamiento permanente, sea Lina, Perla, Dania, Meme, o sea también, y espero que así sea, a las decisiones de los futuros magistrados, magistradas, jueces y ministros que elegimos. Pero hay que salirnos de esa burbuja justo que dices, ¿no, Alina? Y que también ya la habíamos mencionado anteriormente, porque sí es pensar que la gente que está aquí, los que estamos viendo, somos una gran representación de todo este electorado. Claro que se está avanzando, son 13 millones de personas, insisto, que salimos a votar y que sí ejercimos justamente esa participación ciudadana y concientizamos. Me da mucha alegría que se haya avanzado, ¿no? Al menos en esta elección y quitándole lo de las consultas ciudadanas. Y en ese sentido, Meme, creo que ese es el gran triunfo, ¿no?, de esta elección, que la gente cada vez está más informada, que la gente cada vez está más atenta a lo que está pasando en la vida política de nuestro país, pero creo que ese también es el mismo reto, ¿no?, que se tiene, que haya más personas que tengan esa misma conciencia del poder que tienen al momento de salir y votar por la persona, ya sea en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. A mí lo que me da muchísimo coraje, pero también me hace También, sí, lo que más a mí lo es que me da muchísimo coraje, y es neta, que sí me da mucho coraje, es, yo llegué a ver comentarios que decían, pásame tu acordeón. Ajá. Y yo así, no puedo, no voy a pasarme acordeón. ¿Por qué? No me lo pediste y no te lo hubiera pasado. Pero haz la tarea, exactamente. Es que, a ver, aquí va. Yo hay algo que para mí es un sentimiento. El sentimiento, hay una como efervescencia cuando te empoderas. Y parte del proceso de empoderamiento tiene que ver con la información. Cuando tú, dentro de tus posibilidades, en tus tiempos libres, asumes tuya la responsabilidad de poner candidatos, como en esta elección muy particular, que es para algo que nos duele, que es la justicia. Ministros, ministras de la Corte, jueces, magistrados, etcétera. Y lo asumes como tuyo. Entras en un proceso como si te convirtieras en experto y próximamente agencia de recursos humanos. Y entonces empiezas a analizar perfiles y empiezas a buscar la información y empiezas a ver que sí, que no, etcétera, etcétera. Y todo ese proceso de generarte tu propia opinión y de decidir por ti quiénes son los mejores perfiles, todo ese es un proceso que te da una efervescencia, que te da un sentimiento de verdad de poder ciudadano. Para mí eso tenía mucho más valor que el decirte por quién votar, por un lado. Entonces lo que yo hice en el canal fue decir, a ver, esto son, como decía, mi tutorial de 10 consejos de cómo buscar a los candidatos, o sea, cómo hacer tu propio proceso de quitar y de decir quiénes son los mejores, cómo utilizar las herramientas que tenemos, por ejemplo, Google, ¿no? De cómo buscar en los motores de búsqueda la persona, hacer una comparación entre las entrevistas, lo que ellos publican en las redes sociales, lo que los medios de comunicación dicen, escucharlos en las entrevistas que hicieron, o sea, cómo hacer todo este proceso para elegir a las y
los candidatos. Y a mí me dio muchísima satisfacción ver los comentarios y gente que me decía, gracias a ese video hice ese ejercicio. Fueron más de 300,000 personas las que vieron ese video y me decían, hice ese ejercicio y me sirvió muchísimo. A mi papá le sirvió, a mi abuelita le sirvió, lo hicimos en casa y nos sirvió para generar un criterio. Para mí eso fue de verdad un regalo de decir, este es el verdadero sentimiento de la democracia. Pero al mismo tiempo hubo gente, porque aparte todo lo puse en una lista de reproducción. Ay, no, qué hueva. Yo no me voy a estar chutando todas las entrevistas que pusiste de los candidatos. Qué flojera. No. A mí dime por quién votarías. Hasta me regañaban, ¿no? Con esta palabra. Ay, qué carajos. A mí dime yo. A ver. Yo me voy a hacer responsable de mi voto, sabiendo que incluso yo me puedo equivocar. Que incluso por quien yo voté podría no ser perfectible. Yo siempre les dije, yo le apuesto mucho al Tribunal de Disciplina Judicial, porque en el Tribunal de Disciplina Judicial está mi esperanza de que incluso si yo me equivoco, o que me siento una persona que es politizada y que tiene conocimientos de la política pública y la no tan pública, pues digo, hasta yo me puedo equivocar. Y creo que todos estamos en esa lógica. Pero es el Tribunal de Disciplina con sus atribuciones las que hoy puede inhabilitar funcionarios, cargos, etcétera. Perfecto. Entonces ahí está mi apuesta, le metí mucho rigor, etcétera, etcétera. Pero yo me hago responsable de mis errores. Yo no quiero que alguien diga, yo voté por el acordeón de Meme y miren lo que están haciendo. Y eso es algo que es muy sencillo para la gente hoy por hoy. El decir, yo voté por el que me dijo tal, porque estamos también, vuelvo a lo que decía hace un momento, así como el INE tiene responsabilidad, también la ciudadanía lo tiene. Sí. Claro, a veces no tenemos el tiempo, hay gente que trabaja 2 jornadas, 3 jornadas, hay gente que no tiene ni la más mínima idea y que esto pasa un segundo, tercer término porque la prioridad es llevar pan a la mesa, me queda claro. Y de ahí que se tienen que hacer las reformas necesarias para que la información esté disponible para todas las personas en todo momento y no escudarnos con el, pues es que hay una página web donde puedes buscar. No, eso no sirve. O sea, la página web del INE, no, o sea, un currículum tampoco te dice la calidad de persona que es. Entonces, eso es por una parte. Las instituciones tienen que entender eso y facilitar ese acceso a la información. Pero nosotros como ciudadanos también nos tenemos que quitar del, a mí dime por quién votar. Y ya. Porque es muy cómodo, es muy conformista. Es muy cómodo, es muy conformista, es muy mediocre, perdón que use esa palabra, pero es que es muy mediocre, el dime por quién votar. Pero desde esa dinámica, no desde el tengo cosas que hacer, que es una cosa bien distinta, sino desde, ay no, qué flojera, dime por quién votar y ya yo voto. No. Que vendan su voto, ¿no? O eso, es que es muy mediocre y todavía pasa, pasa mucho. Y lo quiero acotar con el tema de los acordeones, ¿no? Los que parecían, los caros. Ajá, los acordeones. Los bien hechos, los impresos de cuponera. ¿Se enteraron de cómo hicieron los acordeones en Quintana Roo? Joya, en una oblea. ¿Qué? Y te la comías, exacto. Entonces aplicaron la de, incluso yo no sé si señalará a la iglesia, no tengo idea, pero hicieron los acordeones en una oblea para comerse la evidencia del acordeón. No. Hay quienes hicieron, sí, fue una joya. Hay quienes hicieron los acordeones cual en la primaria, en las plumas. Después de la prohibición del INE, de los acordeones caros que parecían, Ay, ¿nunca hiciste un acordeón para un de examen? descuento. No, amiga. No, ciertas chismos. No, amiga. Yo soy experta. Sí. Entonces tú eres la de los de la Yo soy pluma. de la oblea. La de la oblea. Yo inventé. En oblea. No, Es que maestro. a ver, debo decir, el que se aventó el acordeón de oblea no gobierna el mundo porque Dios no le da alas a los alacranes. O sea, de verdad. Es para comerse la evidencia. Yo lo veía, ¿qué es esto? Bueno, eso me preocupa me preocupa muchísimo de en qué maneras utilizamos nuestros talentos creativos. Sí, Pero sí, espérate, sí. hay una cosa que sí me preocupa, los resultados de ese acordeón. El caro, que después se tradujo en obleas, plumas y sus derivados. Los perfiles que en este momento... Ay, perdón. Soy la señora del que no sé cómo usar mi tablet. Soy señora tecnológica. Y me quedo, y estaba un comercial de Una ardillita. Tú nos hace conocer últimamente mucho. A ver, o sea, a mí sí me preocupa algo. Si hacemos, y no quiero adelantar mucho porque estamos al 50% todavía, 55%. Pero en este momento, si se mantiene la tendencia como va, los resultados que estamos viendo de candidatos de ministros y ministras de la Corte son los mismos del acordeón. Voy a señalar uno que me preocupa mucho, Sara Irene Herrerías.
Sara Irene Herrerías, el número 16, no hizo campaña. Sara Irene Herrerías no hizo campaña. Si acaso apareció en 3 foros, 4 foros, creo que fue mucho. Y solo hubo cuantos medios corporativos que le dieron cobertura. Pero Sara Irene Herrerías, me preocupa muchísimo que ella aparezca, porque aparecía en uno de los acordeones de los carros. Sara Irene Herrerías forma parte de la Fiscalía General de la República. Y la han señalado periodistas porque desde la FGR se destinaron recursos para que salieran a votar todos los funcionarios de la Fiscalía General de la República por ella. Pero ni siquiera con todos los funcionarios de la Fiscalía te da 1.433.000 votos. Sara Irene Herrerías, y no lo digo yo, Salvador Leiva, ex titular de la Unidad de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública, ha mencionado cómo Sara Irene Herrerías se les fue encima a él y a Netzaí Sandoval para que no denunciaran torturas. A cambio, ella les ofrecía hacer su trabajo. No es posible que una persona que condicionaba a funcionarios para que no hicieran su chamba, que era denunciar torturas, y que condicionara el que ellos no hicieran esas denuncias a cambio de ella hacer la chamba que le correspondía con el caso de Israel Vallarta o Brenda Quevedo y el caso Wallace, esté en una lista para ser ministra de la Suprema Corte. A mí me parecía profundamente terrible de por sí que apareciera en los acordeones. Y ahora estar viendo que son justamente esos los perfiles que aparecieron en los acordeones caros, los que podrían quedar en la contienda, independientemente de mujeres que sí hicieron la chamba como Lenia Batres. O sea, que sí estuvieron duro y dale, independientemente de esto, ver cómo en uno de esos acordeones estaba Sara Irene, y que Sara Irene, que no hizo campaña, está ganando y que podría tener un lugar en la corte, a mí sí me preocupa muchísimo. Muchísimo, porque entonces volvemos a hablar de cuántas personas en esa comodidad del dime por quién votar, agarraron los acordeones y dijeron, ahí va, sin siquiera cuestionarse de dónde venían los acordeones. ¿No? Porque lo peor del caso es que te decían, lo que platicábamos la otra vez, es que dicen que el Instituto de Formación Política los mandó ya aquí a Lina, así de, O sea, ¿cómo? Es que ¿Perdón? Que para ahondar en eso, les acabo de mandar una foto a ver si nos ayudan con eso. Del gobernador de Puebla. Salió con ese acordeón. Ajá, o sea, le toman foto con ese acordeón. La foto es del periódico de Consulta. El de los caros. Y es de los acordeones caros. A ver, podían llevar acordeones, claro. Por eso decías, la simplificación del término acordeón me parece lamentable. Yo llevé mi papelito así, ya sabes, como en mi apunte, ¿no? Mi mamá, o sea, lo hice con mi mamá. Exacto. O sea, mi mamá y yo lo hicimos en casa. Mi mamá, a ver, enséñame, porque aparte me encantó ese ejercicio con mi mamá. Mi mamá no me dijo, dime por quién vas a votar y yo voto. No, me dijo, enséñame. Entonces fue de, a ver, estamos haciendo la comparativa y mira este es perfil y me decían, no, fíjate, ese no me gusta. Estás hablando de una señora que es muy politizada, pero que tiene muchas resistencias todavía a la participación porque evidentemente hay una desconfianza. Pero ella me dijo, yo voy a ir a cumplir con mi voto, enséñame quiénes son. Y lo hicimos en casa, hicimos el ejercicio y ella apuntaba y yo apuntaba. Y cada quien tomó su decisión y llevábamos nuestra hoja así, ya sabes, ¿no? Yo en señora con mi hoja doblada en 4, ¿no? Y así llegué y la saqué y ya, ¿no? Y yo, pero emocionada. ¿Qué tanto les costaba a los demás hacer exactamente lo mismo? Pero no, llevaron los acordeones caros. Madre santa. Ya vamos a tener que entrar en la ronda de cierre y voy a empezar contigo, Dani. Y sí, ya nos vamos con el cierre porque sí, ya hay muchos comentarios y yo creo que aquí también hay que hablar sobre la oposición porque ayer llegabas, Dani, después de ir a cubrir la marcha que sucedió contra la elección judicial ahí en Paseo de la Reforma y analizando también cada uno de los argumentos que te daban las personas que asistieron, es justo esto, ¿no? Se están creyendo como todo el discurso que están dejando en las redes sociales, que vivimos en un narcogobierno, que muchas veces decimos, se queda nada más en las redes sociales. No, ya nos damos cuenta que en realidad sí está impactando en ciertos ciudadanos, ¿no? Y ahora también este tipo de hecho, como lo que estaba diciendo ahorita Meme, que sí se utilizaron estos acordeones y que muchas veces vamos a ver ahorita cómo la oposición lo va a utilizar, ¿no? ¿Qué va a pasar con la oposición? Que más allá de que estén haciendo y diciendo que esto se trató de un fracaso, también es el momento de que ya haya una recomposición por parte de ellos, ¿no? De que ya estén presentando si sí hay un proyecto o no hay un proyecto, porque si no, de este tipo de cositas se le va a seguir dando fuerza a un movimiento que en realidad no debería de tener la fuerza que hasta el momento pareciera que tiene, ¿no? Y que poco a poco se está reconfigurando.
Bueno, lo de ayer de la manifestación, pues nos muestra que la oposición sigue tendida. O sea, ya pasaron muchos años y todavía siguen diciendo no al comunismo, ¿no? Y eso de verdad nos habla de que no sé qué carajo estén haciendo, no sé a dónde carajo vayan. Porque la marcha de ayer fue mucho como las primeras marchas anti-AMLO, las del 2018, donde todavía reclamaban por el aeropuerto de Texcoco y no, AMLO, mi aeropuerto, y lo del no al comunismo y no te burles y ya somos Venezuela y todo. Y es increíble que 7 años después estén exactamente en la misma posición y con las mismas ideas. Ayer no hubo tantos políticos, fue lo que yo les compartí en mi reporte. Estaba Larraqui, Fernando Belaunzarán, a quien cuando toma la palabra no le aplaudió nadie, ahí en el Monumento a la Revolución, para que nos demos una idea de cómo están los liderazgos, entre comillas, en la oposición y todavía en esa marea rosa que recuperan el color el día de ayer. Pero no estaban los otros representantes de los partidos, deciden solamente mostrar su inconformidad a través de Twitter. Al menos las personas que marcharon ayer pues sí destinaron parte de su domingo para mostrar su inconformidad. Pero, o sea, son un grupo que te dicen, sí, este es un narcogobierno. ¿Por qué? Porque hay muchas notas sobre eso. Y ya, ¿no? O sea, no es que Claudia es espuria. ¿Por qué? Porque le sirve a AMLO y que se tiene que separar de AMLO. O sea, hay como una especie de desconexión y yo de verdad no dejo de pensar en que es un núcleo que se quedó con la realidad del 2018. Han pasado tantas cosas que no, o sea, lo pasan desapercibido. Para ellos simplemente es maldito AMLO, es el peor del mundo, este es el más corrupto y aparte es narcotraficante y su partido es el narcopartido y se acabó, ¿no? Entonces también terminan siendo muestra de lo que son los partidos hoy en día. O sea, todavía sigue siendo el odio a AMLO, el odio a la presidenta Claudia Sheinbaum, el odio a Morena y hasta ahí. No, están realmente perdidos, están desorientados, han pasado 7 años y están exactamente en el mismo lugar. Así que, pues creo que la perspectiva para ellos es muy mala. Si votó el 13% del padrón electoral, iba a ser malo. Si votaban los 30 millones, iba a ser malo. O sea, ahí no hay como... un acarreo masivo de sí, Estado. y, o sea, ahí no hay dónde buscarle. Todo lo que se haga para ellos es negativo. Pero viendo solamente la posición en la que están ellos, de verdad que necesitan ayuda urgente. ¿Crees que vayan a hacer amparos para denunciar fraude? Pues no sé, yo siento que ahorita si de por sí estaba descolocada la oposición al estar perdiendo sus baluartes y sus últimos salvavidas, porque eso era el Poder Judicial. El Poder Judicial se volvió la oposición en muchos momentos, ¿no? Sin importar lo que quería el pueblo, sin importar lo que quería más que ellos, ¿no? Entonces yo los veo muy desequilibrados, pero ojo, yo no bajaría la guardia, ¿no? Y ese es mi mensaje siempre, que ante la derecha no hay que cederles ni tantito así. Los vemos ahí denunciando dictadura en pleno Reforma, sin que nadie les haga nada, sin que, ¿no? Pero al final recordemos que ellos siempre están en una perpetua y una continua articulación, no solamente dentro de las calles, sino narrativamente, ideológicamente, y hoy yo veo muchos síntomas ya de una radicalización también hacia la ultraderecha, es decir, el desespero de esa gente que está saliendo a marchar desde hace 6 años, 7 años, porque les dijeron que si no marchaban iba a llegar el comunismo, y en 7 años no ha llegado el comunismo, no parece que va a llegar el comunismo. O sea, yo creo que también hay un desespero, y en algún momento ustedes recordarán cómo llenaron también el Zócalo. No es lo que pasó el día de ayer. Sin embargo, esas personas que están dispuestas a movilizarse son quienes ya se identifican más con un proyecto en donde también hay mucha desilusión hacia la derecha electoral, en donde saben que ya no les representan, en donde saben, incluso mucha de esta gente ustedes verán en las propias redes sociales, en las transmisiones de Alarraqui, gente que le reclama a esa derecha electoral de no posicionarse firme, de no radicalizarse. Exactamente. Entonces también hay un descontento que hace que hoy crezcan estas figuras que nos daban mucha risa hace unos meses, como Verástegui, ¿no? La propia Sandra Cuevas, que ahora regresa, ¿no?
Y está dispuesta a desenvainar la espada y salir, ¿no? Como guerrera ahí de la Cuauhtémoc. Sí, de Santa María la Ribera. Entonces, más bien ahí es donde me preocupa que no logremos encontrar estos espacios, no solo de debate, de información, de disputar a esos grandes medios corporativos que todavía tienen bastante eco, sino esa organización también cada vez más radical, más popular. Por radical me imagino esto que ocurrió también el domingo, ¿no? De vamos a reunirnos, vamos a discutir el horizonte de qué entendemos por justicia, qué justicia queremos, y ahora hacerlo en absolutamente todo, ¿no? Y con esos claroscuros, con todo lo que implican los debates, yo no sé no sé cómo decir, ¿no? Pero estos debates profundos, pues, en donde no solamente es si la CENTE es buena o es mala, sino qué son las AFORES, qué es la Ley General del ISSSTE, qué es la CENTE, ¿no? También como proyecto político, ideológico, pedagógico, que ahí hay en fin, o sea, lo que me refiero es cómo encontramos estos espacios para que no se nos logre colar la derecha. Y no solamente la derecha de los Rubalcaba, la derecha de la tía que no sale a votar porque vio un video de la Marea Rosa en donde le dijeron que era puro candidato comunista y que Lenia Batres se llama así porque es como Lenin. O que ya estaba dada, ¿no? La elección, que ya para qué salían. Entonces, eso, yo creo que esa es mi preocupación. Sí, porque además es verdad, ¿no? Sí, o sea, es verdad. Lenia se llama por Lenin, Martí se llama por José Martí Batres. Y por eso ya son comunistas todos. Sí, y Valentina, su hermana, creo que es por Valentín Campa. Sí, o sea, tienen ahí toda una historia. Sí. Pero bueno, el punto es que tenemos que seguir discutiendo a profundidad qué democracia, qué país, qué justicia queremos, y eso solo se va a dar comprometiéndonos cada vez más, sea para hacer el acordeón en colectivo, sea para construir el proyecto de participación ciudadana, sea para organizarnos por nuestros derechos laborales y la disminución de la jornada laboral a 40 horas. Todo eso creo que todavía nos toca consolidar esa democracia. Meme, ya muy rápido. rápido. Decir, esto es un tema que se tiene que solucionar entre las instituciones, la sociedad, los partidos políticos también y la propia legislación. Creo que, insisto, todo es perfectible, pero el resultado entre la legitimación, que sí van a tener una legitimidad, pero ojo, llegan con legitimidad, pero una legitimidad que les dan una votación en un universo de 13 millones. En un universo de posibles electores de 100 millones contando a los que están en el exterior. Eso quiere decir que los jueces que entran diariamente van a tener que demostrar que es distinto, porque también de eso va a depender el siguiente proceso, de que la gente vea que es una corte distinta, y eso va a depender de las decisiones que tomen, diario. Entonces, no es un factor de es que esto salió mal por todos lados, ni un factor salió perfecto, es algo que tiene que mejorar, pero para mejorarlo, primero ya hay que empezarlo. Y también sumar a esto que ya cuando se dé a conocer quiénes van a estar componiendo este nuevo Poder Judicial, hay que vigilarlos, hay que estar atentas y atentos a lo que suceda, a lo que digan. Y yo creo también que la oposición está muy enojada de saber que la gente está teniendo mucha conciencia de la política en nuestro país. Y eso es, creo, que lo que más les enoja, y nunca van a reconocer todo el poder que se le ha dado a la gente. Entonces, pues ahí terminamos el versus de este lunes 2 de junio, el día después de la elección judicial, un proceso histórico e inédito. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta el final de esta transmisión que arrancó desde muy temprano. Gracias, Dani, gracias, Meme, gracias, Alina. Gracias, Perlis. Gracias a ti, Perlis. Gracias a todos ustedes. Gracias a los comunistas que nos están viendo. A todo el equipo, a Anita Méndez, que aquí anda, a Luis, y también a Blanca Juárez, que nos estuvo apoyando en esta ocasión con la producción. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Que pase un excelente lunes. Bye.